Ok. Buenas noches, saludos a amados hermanos, familia, amigos, los que estén mirando este video en este minuto. Están siendo invitados, están ahorita siendo partícipes de una pequeña palabra que queremos compartir en nuestra célula el día de hoy. Y quiero compartirles pues lo que el Señor ha puesto en mi corazón en este día, en esta mañana, y lo que fue la noche de ayer, pues. Vamos a comenzar con una oración. ¿Quieres orar tú? ¿Sí? Ya. Padre amado, te damos gracias, Señor, por este tiempo que tú has permitido, Señor, que nos reunamos aquí en tu nombre para poder, Señor, meditar en tu palabra. Porque reconocemos, Señor, que tú eres Dios y reconocemos que tu palabra es el alimento que nuestro espíritu necesita. Sí, Señor. Te pedimos, Señor, que en este momento podamos, Señor, alejar toda distracción, todo mal pensamiento, Señor, toda cosa que se quiera oponer a tu palabra, Señor, la echamos fuera en el nombre de poderoso Jesús, de Jesús, para que Señor. sea tu palabra penetrando en nuestro corazón, Señor, y dando fruto. Amén, Señor. Porque es la única manera, Señor, de la cual nuestra vida puede ser transformada. Es a través de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo. Guíanos, Señor, hacia la verdad. Amén. Tú eres la verdad. Sí, Señor. Danos el entendimiento, Señor, para poder poner esta palabra por obra. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, los que nos están acompañando en este minuto, estamos, mi esposa y yo, en la casa de mis padres. Ellos están aquí con nosotros reunidos en la sala de su hogar, que nos abrieron las puertas para poder compartir este mensaje. Y le doy gracias a Dios a eso, porque no hay nada mejor en esta vida que poder compartir de su pan, de su maná, como hermanos, pues, porque sabemos que donde dos o más están reunidos en su nombre, ahí se encuentra Él, ahí está su presencia. Y así lo creemos, pues. Y le pido a Él, a su Espíritu Santo, que sea Él tomando el control de lo que les quiero compartir en este minuto. Este mensaje comienza a partir de que el día de ayer en la noche comenzamos a ver porque uno empieza a ver una película y se queda dormido entonces la tuvimos que seguir viendo hoy por la mañana, pero la película se llama Freedom Riders, los escritores de la libertad, y es una película que muestra la historia de una maestra que en el año 94 quiso marcar una diferencia en lo que es la enseñanza de sus alumnos a través de métodos poco convencionales, porque estaba lidiando con adolescentes, estaba lidiando con personas que no tenían interés por aprender, sino que solamente iban a la escuela por obligación. En ese momento en Estados Unidos, en Los Ángeles, en el sistema educativo se estaba implementando un sistema de integración donde iban alumnos de diferentes etnias, diferentes razas, latinos, negros, asiáticos, americanos, y así. Entonces, eso generaba una vez más en el hombre, así como se ha repetido a lo largo de la historia una y otra vez, dentro de la misma escuela se crearon fronteras, pues fronteras de división por diferentes formas de pensar, por diferentes formas de caminar, de andar, de hablar, de expresarse, y era como que dentro de la misma escuela habían estos grupos muy marcados, pues. Y específicamente en ese momento, en esa época, recientemente en Estados Unidos, específicamente en Los Ángeles, había ocurrido un evento de intolerancia que lo vemos que se repite en la historia una y otra vez, que fue una transgresión contra Rodney King, que era un hombre de tez morena, que lo detuvieron 4 policías y después de que lo habían detenido, que estaba esposado, lo golpearon brutalmente. Entonces, así como el de Rodney King, lo que llama la atención de este evento, así como recientemente el de George Floyd, es porque los dos incidentes alcanzaron a ser grabados, o sea, alcanzaron a ser filmados. Pues había alguien por ahí cerca y los grabaron. Entonces los medios propagaron la noticia, propagaron lo que había pasado, y en el mundo pues
hubo descontento, pues, por eso. Y en el caso de Rodney King, ahí mismo en Los Ángeles, de donde él era, hubo muchas protestas, altercados, saqueos, barricadas y ese tipo de cosas, pues. Que es básicamente lo que pudimos ver también ahora cuando pasó lo de George Floyd, pues. Pasa mucho, y esto viene a razón de que el hombre, cegado del plan original por el cual fuimos enviados a la tierra, vivimos o buscamos una vida pensando como individuos autosuficientes, el cual no debe respuesta de sus acciones a más nadie que sí mismo. Nos convertimos, lamentablemente, caemos en una actitud, en una forma de vida en la cual solamente queremos o pensamos para nosotros mismos, pues. A veces incluso hay personas que incluyen a su familia como que dentro de ese tesoro que están cuidando, protegiendo, por el cual quieren salir adelante, pero es como la persona que busca hacer daño a su prójimo, a alguien fuera de su familia, según ellos, por el bien de su propia gente o de sí mismo. Entonces, esto simplemente termina en lo que sabemos, pues que es algo contrario a por lo que Dios nos envió aquí a la tierra. Es importante que entendamos que todos somos diferentes, pensamos, sentimos las cosas, vemos las cosas de manera distinta, pero todo esto es la misma razón por la que lo que hace que la sociedad funcione como un organismo, como un cuerpo, que es el diseño original de nuestro Padre. Dios en su plan siempre ha estado presente lo que es la diversidad. Dios mismo es una Trinidad que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cuando crea al hombre a su imagen y semejanza, Dios en el Génesis crea a Adán, el hombre, pero él mismo dijo, no es bueno que esté solo, y creó a Eva, que pasó a ser su acompañante, su compañera, su complemento. De esa misma manera, nosotros, los seres humanos, después de que, bueno, Dios creó el paraíso, Adán y Eva caímos en pecado, como ya conocemos la historia, pero cuando el hombre se empieza a propagar por el mundo, que empiezan a nacer los diferentes, las lenguas, las culturas, esas diferencias, empieza a haber esa diversidad racial, los morenos, los asiáticos, nosotros, en fin, empieza a ver, se empiezan a levantar murallas entre nosotros mismos, se empieza a crear esa forma de pensar individual, donde buscamos es conquistar a nuestro prójimo o estar por encima por ejemplo, si nosotros somos una nación, queremos que nuestra nación esté mejor o esté por encima de la nación de nuestro prójimo. Y eso es algo que vemos a lo largo de la historia, porque la guerra ha sido algo que en la humanidad se ha mantenido desde nuestros inicios, pues, desde el principio, pues, porque precisamente cuando se termina el Génesis, comienza el Éxodo, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, era nada más que esclavos de Egipto. Entonces, era una nación oprimiendo a otra. Entonces, si lo analizamos de esa manera, pero recordamos el plan original de Dios, que es que podamos coexistir en ese paraíso en armonía, como un organismo, como un solo cuerpo, podemos entender que tenemos que ir más allá de esas diferencias que hay entre nosotros, de ese color de piel, de esa manera de pensar, porque
al final todos somos hijos de un mismo Padre Celestial, pues, que nos dio la posibilidad de estar aquí en la tierra y de compartir de ese amor que Él ha puesto o que busca poner en nuestros corazones si nosotros así se lo permitimos. Nosotros aquí, esto con respecto a lo que iba analizando a medida de que íbamos viendo la película y lo terminamos de ver, y lo importante que es que nos demos cuenta de que la maestra logra captar la atención de los alumnos a través de haciéndoles ver que a través de sus diferencias, aún en medio de esas diferencias, hay similitudes. Todas las personas hemos perdido a un ser querido, todas las personas hemos en algún momento tenido un momento traumático en nuestra vida, todas las personas, algunos son buenos para unas cosas, otros son buenos para otras, tenemos debilidades, tenemos flaquezas, pero a cuando nos damos cuenta de que unidos podemos llegar más lejos, podemos hacer más, empieza a restaurarse la armonía que se encontraba en ese plan original por parte del Padre hacia con nosotros. Y bueno, todo esto se complementa porque también en la noche tuve un sueño, ya casi en la madrugada por amanecer, tuve un sueño donde veía un hombre que estaba solo y que había vivido como los horrores de la guerra, pues era una persona que había estado en la guerra, pues, y ahora estaba tratando de encontrar un lugar nuevamente en su hogar, en la sociedad. Pero era como que si estuviese aislado porque todas las demás personas estaban ocupados en su diario vivir, todo quien estaba metido en su rutina, sus trabajos, y este hombre se ve consumido en los traumas, en la soledad que había generado la guerra, y en el sueño es como que él dice, o sea, siente en su corazón como que la única solución que puede encontrar es poner fin a su vida, pues, que quiere terminar con ese sufrimiento. Y podía ver yo como representado ese sentimiento como el enemigo acechando o alimentándose de esos pensamientos oscuros que estaba teniendo ese hombre, pues. Entonces, él trataba como de distraerse con alcohol, con drogas, y al final nada de eso podías, aún en un estado, por ejemplo, de embriaguez, de esos que están casi por desmayarse, aún así no se podía sacar los pensamientos oscuros de la cabeza. Entonces, eh, era, era un sueño y no era una pesadilla porque yo era como que si estuviese viendo una película de esa persona, pues, pero al final lo único que pude ver cuando justo antes de despertarme era como que si ese hombre estaba parado en medio de una sala y de repente llega y lo atraviesa un rayo de luz, pues. Entonces, en ese momento yo me desperté y le daba gracias a Dios porque decía, o sea, entendía que así como ese hombre, por ejemplo, nosotros quizás no conocemos porque no conocemos directamente a alguna persona que haya ido a la guerra, que haya ido, no sé, a la Primera Guerra Mundial, a la Segunda Guerra Mundial, que haya ido a la guerra de Vietnam. Pero lo que el Señor ponía en mi corazón en ese momento, en contraste con lo de la película, es como que día a día nosotros vivimos una guerra que es invisible, que son invisibles a nuestros ojos, pero son guerras que además son guerras que no peleamos con armas, sino que peleamos con nuestros corazones, peleamos con nuestros sentimientos, con las emociones, y que estas guerras, estas batallas, tienen el poder de construir o destruir la paz y el amor que habita en nuestros corazones por parte de Dios, que es lo que Él quiere colocar en nuestras vidas. Entonces, perdón, para mí, yo le daba muchas gracias a Dios porque decía, o sea,
Señor, a pesar de que sí, quizás nosotros no somos veteranos de guerra, pero y también puede que nuestras vidas no hayan sido tan dificultosas como las de otras personas, pues. Pero si no fuera por tu misericordia, aún estaríamos como que, así como estaba ese hombre en medio de la sala, lleno de oscuridad, pues, o sea, lleno de pensamientos oscuros, llenos de sentimientos de soledad. Y poder hacer ese contraste de lo que pudiera haber sido de nosotros y lo que Dios nos está permitiendo ser en este momento es algo magnífico, pues, o sea, es algo que trae gozo al corazón, porque por lo menos yo particularmente en mi testimonio siento que gracias a que el Señor tuvo misericordia de mí, me atravesó con su rayo de luz, de amor, es que yo puedo estar aquí compartiendo este mensaje con ustedes en este minuto. Entonces, eh, eh, voy a buscar aquí más o menos, ya recordé el otro. Esa batalla que vivimos o en la que nos vemos envueltos a diario, me hizo recordar, porque con todo este tema del sueño, de la guerra y eso, recordé el discurso de Martin Luther King que se llama Más allá de Vietnam. Les voy a citar aquí textual un pedacito para no hacerlo muy largo, pero les voy a explicar más o menos qué es lo que quiero decir con eso. Dice, una verdadera revolución de valores impondrá el orden mundial y dirá de la guerra, esta no es forma de resolver las diferencias, no es justa. Este negocio de quemar seres humanos con napalm, de llenar hogares de nuestra nación con huérfanos y viudas, de inyectar drogas venenosas de odio en las venas de las personas normalmente humanas, de enviar hombres a casa desde campos de batallas oscuros y sangrientos, físicamente discapacitados y psicológicamente trastornados, no puede ser reconciliado con la sabiduría, la justicia y el amor. Una nación que continúa año tras año gastando más dinero en defensa militar que en programas de mejora social, se acerca a la muerte espiritual. Ahí termina la cita del discurso que les quiero compartir. Y en realidad no lo quiero tomar como el sentido político ni histórico quizás, sino el sentido de lo que les estoy comentando acerca de la guerra, acerca de las batallas que nosotros vivimos a diario. Y es que cuando nos sometemos a una guerra en la cual nosotros atacamos, pero no tenemos las armas correctas para hacerlo, de una manera u otra nos vamos a ver afectados. Entonces pasa mucho de que si alguien, por ejemplo, durante el día tenemos algún inconveniente, un percance o algo, nos responde o tiene palabras de odio hacia nosotros, en nuestro desconocimiento, respondemos con odio también. Y en ese proceso, quizás nosotros fuimos transgredidos por esa persona, pero también nosotros estamos transgrediendo a esa persona y al final estamos transgrediendo nuestros propios corazones, pues. Entonces, cuando nosotros nos enfocamos en esa guerra como algo físico, como algo tangible en contra de nuestro prójimo, se nos olvida, en nuestro caso, por ejemplo, como cristianos que somos, que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino que es contra principados y potestades. Y si hay alguna persona que por alguna razón se le permite que pueda transgredirnos a nosotros, a lo mejor puede que sea físicamente, pero a lo mejor en nuestros corazones, en nuestros sentimientos, que afecte nuestra integridad, en ese minuto nosotros tenemos el poder de, en lugar de reaccionar en ese minuto, que podamos decidir no combatir fuego con fuego, por decirlo de alguna manera, sino encontrar misericordia en nuestros corazones, así como Dios lo hizo con nosotros, y amar
a esa persona, amar a nuestro prójimo. Quiero compartirles, yéndome a la palabra, en Proverbios 18, el verso 20 y 21 dice, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua. El que la ama comerá de sus frutos. Entonces, viendo esto o analizando estos dos versos, entendemos que es lo que nosotros decimos, lo que nosotros manifestamos, lo que nosotros profesamos con nuestra boca, eso nos llena. Entonces yo pensaba algo y decía, bueno, Señor, con razón, entonces cuando en mi vida lo único que yo podía encontrar en mi boca era transgresión en contra de mi prójimo, por tratar de ponerlo en palabras educadas y bonitas, entonces yo sentía en mi corazón, en mi vientre, que de eso me llenaba yo mismo. De eso era lo que yo me estaba llenando en ese minuto. Entonces, dice la muerte, el verso 21, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. Entonces, primero nos está planteando que la lengua tiene el poder de dar vida o de matar. Y aquellas personas que creen en el poder que tiene esta lengua, va a comer de sus frutos. Entonces, básicamente es cuando leemos en el Evangelio, lo que sembramos, eso vamos a cosechar. Lo que nosotros hemos dispuesto a entregar, de la manera que nosotros reaccionamos, de la manera que nosotros decidimos accionar en alguna situación delante de nuestro prójimo o incluso a veces con nosotros mismos, de eso se va a llenar nuestro corazón, de eso se va a llenar nuestro vientre. Perdón. Dice, nosotros cuando hablamos, pensamos, decimos, accionamos a favor o en contra de nuestro hermano, estamos saciando nuestros vientres con el fruto que estamos sembrando. Tenemos el poder de decidir antes de que reaccionar. Cuando damos rienda suelta a nuestra lengua, estamos dando libertad a declarar muerte o declarar maldición sobre nuestro prójimo, que finalmente se convierte en fruto que nosotros mismos hemos de comer. En Proverbios 15, un poquito más atrás ahí mismo en Proverbios, dice, me gustan mucho los primeros 4 versos, que es lo que les quiero compartir en este minuto. Dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. ¿Cuántos de nosotros en cualquier cantidad de situaciones lo que hemos hecho es hablar sandeces? Pecar solamente por gusto, por decirlo de alguna manera, nada más por querer saciar nuestro vientre de los frutos de la lengua, decimos cualquier cosa, solamente por pasar la rabia, solamente por pasar la ira de ese momento. Entonces, más adelante en el verso 3 dice, continuando, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Entonces, estamos entendiendo por lo que decía en el capítulo 18, la lengua tiene el poder de dar vida o de dar muerte. Aquí en el verso 3 dice que Dios mira a todos, ya sean buenos o malos. Es decir, que cuando alguien nos está transgrediendo a nosotros con su lengua, Dios lo está viendo en ese minuto. Y cuando alguien nos está bendiciendo, Dios también lo está viendo. Y de la misma manera a nosotros, que somos sus hijitos, nos está viendo, está vigilante de lo que nosotros estamos profesando con nuestras lenguas. Y dice, la lengua apacible es árbol de vida, más la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Imagínense ustedes que tenemos nosotros el poder de quebrantar el espíritu de nuestro prójimo con nuestra lengua. Entonces, si nosotros estamos quebrantando el espíritu de nuestro prójimo, estamos sembrando muerte.
¿qué vamos a cosechar para nosotros? ¿Qué vamos a cosechar hacia nosotros? Muerte es lo que vamos a cosechar. Entonces, cuando lo entendemos de esa manera, y por eso le doy gracias a Dios por mostrarnos esto de esa manera, día a día hacer el esfuerzo por, Señor, permíteme refrenar mi lengua. Es más, Señor, permíteme refrenar mis pensamientos, porque aquí por lo menos nosotros estamos, hasta este minuto estamos, lo que estamos conversando es de Proverbios, pero Jesús mismo nos muestra más adelante en el Evangelio que no pecamos solamente por lo que decimos y hacemos, sino que pecamos también con nuestra mente. Entonces, poder entender, poder ver que tenemos que ir más allá, tenemos que ir a alcanzar o buscar llegar más allá en ese sentido, de que, Señor, transforma mi mente, transforma mi corazón, permíteme refrenar la lengua, permíteme amar a mi prójimo, permíteme, Señor, que ante una situación adversa yo pueda decidir hacer conforme a tu corazón, decidir hacer conforme a tu palabra. ¿Y por qué la importancia de esto? Porque cuando nosotros tomamos el control, cuando nosotros, o mejor dicho, a través del dominio propio que el Espíritu Santo pone en nosotros, podemos enfocarnos en lo más importante o lo que Dios colocó en ese plan original de estar aquí en la tierra. Y me gusta mucho, hablando de prójimo, hablando de hermanos, hablando de lo importante que es esto, de que podamos coexistir, que podamos convivir como un organismo, como un cuerpo. Dice David en los Salmos, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos, en el Salmo 133. En el Salmo 133, verso 1. Y es muy bonito porque si lo analizamos, dice, no solamente dice que habitar los hermanos juntos, dice bueno y delicioso. Nosotros la palabra es delicioso, por lo menos en el español, solamente lo utilizamos cuando nos estamos refiriendo a comida, a un banquete. Ay, este pastel de tal está delicioso. Así ponía el Señor en el corazón de David lo bueno que es habitar, lo bueno que es convivir en armonía con nuestros hermanos. ¿Y quién es nuestro hermano? No, mi hermano no es solamente mi familia, mi hermano no es mis dos hermanas que me dio Dios, mis cuñadas o mis primos o mis amigos, porque aquí me faltó el Salmo, el Proverbio en el capítulo 18, el verso 23 creo, dice que hermano, un amigo puede llegar a ser más que un hermano. Entonces, imagínense ustedes, si es bueno y delicioso habitar en armonía con los hermanos, imagínense ustedes con nuestros amigos, con nuestro prójimo. Cuando en nuestro corazón encontramos la paz de poder compartir en armonía, con amor, con nuestro prójimo, con las personas que trabajamos, con las personas que coexistimos, con las personas, con el vecino, con el que vemos en la micro. Y es algo maravilloso, pues. Y anotaba yo por aquí que la mínima expresión del amor que podemos tener por nuestro hermano, que podemos tener por nuestro prójimo, es el respeto. ¿Por qué? Hay personas que dicen, no, yo con esa persona, buenos días, buenas tardes, buenas noches y ya, yo no quiero saber más nada de esa persona. A lo mejor es una manera en la que nosotros demostramos respeto, es una manera en la que decidimos marcar una línea para no llegar a, por nuestra naturaleza, transgredir a esa persona. Pero por lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, nosotros no podemos ser tan indolentes, no podemos carecer de misericordia, no podemos carecer de empatía,
si nos hacemos llamar hijos de Dios. Porque imagínense que Dios hubiese hecho eso mismo con nosotros, que nosotros estemos un día pasando un momento de dificultad y decidamos arrodillarnos y decir, Dios, por favor, ayúdame. Y Dios diga, no, vos te portaste muy mal, yo con vos nada más los buenos días. Buenos días, hijito, buenos días, ser humano. Imagínense ustedes, eso sería para nosotros algo fatal, pues, porque si Dios no escucha o no llegara al caso donde no escucharan nuestras oraciones, donde no escucharan nuestra plegaria, ¿qué sería de nosotros? No seríamos nada, estaríamos perdidos. Entonces, aquí recordando lo que los mandamientos dejados por Jesús, cuando uno de sus discípulos le preguntaron, o sea, cuando sus discípulos le preguntaron, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? En Mateo 23, si no me equivoco. 23, verso 22, que yo me imagino que los discípulos estarían así como que, bueno, ya a Jesús nos ha dicho que ya no le queda mucho tiempo, pero nosotros queremos saber como que yo quiero tener la llave para ir para el cielo. Encontrar la manera que yo hago esto de esta manera y yo tengo seguro la salvación. Pero Jesús vino y dijo, yo imagino a Jesús en ese momento como que Jesús como hijo de Dios, conociendo sus corazones, conociendo las intenciones detrás de las preguntas que estaban haciendo, Jesús viene y dice, vas a amar al Señor tu Dios sobre todas las cosas y vas a amar, vas a estimar, vas a respetar, vas a valorar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, en ese minuto, ¡pah!, cierra otra vez el ciclo. La lengua tiene el poder de bendecir, de maldecir, de dar vida o de quitarla. Lo que sembramos, cosechamos. Si amamos a nuestro prójimo, vamos a obedecer el mandamiento, los mandamientos que Dios originalmente trajo a la tierra a través de la ley y que trajo a través de su Hijo Jesús, a través de su Cristo, estando aquí en la tierra. Amarás a tu Dios, al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, y vas a amar a tu prójimo como a ti mismo. El Señor no dijo, Jesús no dijo, no, vas a amar al Señor tu Dios y vas a amar a tu esposa, vas a amar a tu hijo. Dijo, a tu prójimo, a tu hermano, a tu amigo, a tu compañero. Entonces, aquí citando, ya casi para terminar, citando otra vez al señor King, Martin Luther King, una de sus frases que me gusta mucho, dice, hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos. El amar, el respetar a nuestro prójimo, estimarlo, valorarlo, como a nosotros mismos, es un arte sencillo, quizás complejo, pero es un arte sencillo porque es cuestión de que nosotros a diario, en esas guerras que vamos a pelear, esas guerras que nos afectan a nosotros en nuestros corazones, esas guerras que nos afectan psicológicamente, esas guerras que nos afectan a veces físicamente, entendamos que con nosotros está un Dios que ya nos dio la victoria, que con nosotros está un Dios que decidió enviar a su Hijo para que pudiésemos ser redimidos y salvados de la oscuridad en la que nos encontramos, de la muerte espiritual en la que nos encontrábamos. Y debemos entender que poniendo en práctica el dejar de pensar como individuos y
aprendiendo a pensar como un organismo donde mi hermano puede entregarme, donde mi hermano puede bendecirme y yo lo puedo bendecir a él. Yo puedo esperar. Yo siempre he sido admirador de las personas que tienen la capacidad de ver lo mejor de su prójimo, de ver lo mejor de su hermano, de su compañero, porque ese tipo de personas, yo sé que a lo mejor a algunas se les hace más fácil, a otras no tanto, pero es algo que con la práctica y nosotros poniéndonos en intimidad con nuestro Padre, volviéndonos a nuestro Padre como hijitos suyos, podemos a través de su Espíritu Santo ver, entender un poquito mejor este plan para con nosotros, ese plan de hermandad, ese plan donde por consecuencia del amor llega la tolerancia, llega el respeto, llega la armonía que nos permite crecer y desarrollarnos como lo que el Señor verdaderamente quiere que logremos, que alcancemos. Así que bueno, eso lo que el Señor había puesto en mi corazón, lo quería compartir acá con ustedes, con mi familia, con mi esposa, con José, no sé quién más esté escuchando ahí ahorita, junto con José, pero lo más importante es eso, pues, que podamos ver a través de nosotros mismos, con el amor que Dios tuvo con nosotros para enviar a su Hijo y salvarnos a nosotros de nuestra perdición, y nosotros amar a nuestros hermanos, a nuestros prójimos de esa misma manera. Día a día, minuto a minuto, porque no es que vamos a salir de aquí corriendo como campos de flores, ni mucho menos, y pensamientos alegres, sino que podamos entender que es algo que es cuestión de disciplinar nuestros corazones, disciplinar nuestra lengua, disciplinar nuestra mente y alinearla con la de nuestro Padre, alinearla con la de nuestro Creador, pues. Así que eso, vamos a hacer una oración para terminar. Padre amado, Señor Todopoderoso, te doy infinitas gracias por tu amor, por tu misericordia, por lo que tu tiempo maravilloso, Señor, que nos has permitido compartir en este minuto. Te doy gracias, Señor, por cada una de las personas que pueden escuchar de tu amor, de tu palabra. Y te doy gracias, Señor, porque esa misericordia que tú mostraste por nosotros en ese minuto es la que hace posible que nosotros podamos estar ahora en este minuto deleitándonos de tu presencia, Señor, de tu amor, de tu palabra que es pan de vida, Señor. Y que pongas en nosotros, Señor, a tu Espíritu Santo, Señor, que sea la sangre de tu Hijo Jesús, Señor, quebrantando toda forma de pensar del viejo hombre, Señor, que entendamos que no es ojo por ojo, Señor, sino que es ese sentir, Señor, de misericordia, ese sentir de amor incondicional, Señor, aún en el tiempo de dificultad, aún en el tiempo de diferencia, aún, Señor, cuando por pensar egoístamente, Señor, por mucho tiempo se crearon en nosotros costumbres. Lo quebrantamos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, y declaramos que somos nuevas criaturas, Señor, que se preocupan por el bienestar de su prójimo, por el bienestar de su familia, Señor, por el bienestar del otro, Señor, en tu poderoso nombre, Jesucristo. Así lo declaramos y lo creemos, Señor, y te damos gracias. Te damos gracias, Señor, y que sea tu palabra, Señor, creciendo en nuestros corazones, que sea tu poderío, Señor, instaurándose en nuestra vida, en nuestros hogares, Señor. Somos sanos y somos salvos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Así lo creemos, Padre amado. Amén. Amén. Y amén.